Hola, bienvenidos a un episodio nuevo de Conciencia en Pelota, este podcast de este proyecto que se llama Libertad Ontológica. El día de hoy tenemos a una maravillosa invitada que se llama Elisa. Elisa ha estado viendo los episodios que han salido y nos contactó porque ella misma ha vivido algunas de estas experiencias dolorosas, así que nos quiere contar un poco. Así que, bueno, Elisa, bienvenida. ¿Cómo Bien. te impactó a ti esto? ¿Cómo llegaste? Cuéntanos un poquito, por favor. Mira, llego porque me la paso investigando para sanar toda esta situación de vida que tuve, que a los 61 años me doy cuenta, un poco, no, a los 59 me di cuenta y empecé a hacer cosas para salir de ese lugar en el que estaba. Sufro de estrés postraumático severo cronificado. Desde muy chica yo siempre estaba muy orgullosa de haber sido una adulta de niña, porque protegía a mi papá, porque no estoy culpando a nadie, o sea, mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años y bueno, nada, yo era de la gente que creía que el amor todo lo puede y que la gente es buena hasta que te demuestra lo contrario, y realmente hoy sé que no es así, sé que hay mucho depredador dando vuelta por ahí. Entendí que hay gente que definitivamente pareciera no tener alma y que hay que aprender a vivir con eso y poner límites de otra manera, porque yo no lo sabía hacer y estoy Elisa, aprendiendo. te escucho que incluso en tu familia de niña, en casa vivías esta situación, ¿detectaste que había Bueno, narcisismo a tu alrededor? bueno, mira, en estos años, desde que empecé a investigar y a sanar y demás, eh, hicimos un mapa psicopático familiar, o sea, empecé yo a ver de dónde venía esto. Y esto era mi abuela, mi hermana, sí, y un poco mi papá. Y de ahí, o sea, yo terminé siendo, a los 13 años fui yo a buscar el cajón para mi abuelo, por ejemplo. O sea, era realmente un adulto en miniatura, ¿sí? Y cuando eres un pagafantas, el que está deselpudo, el que hace todo, el que se acostumbra a, bueno, ¿qué quieres comer? Lo que tú quieras. ¿Qué te hace falta? Dime tú qué necesitas, porque en eso nos convertimos. O sea, y no me importa, no me importaba estar en el final de la lista, porque yo me la pasé escuchando, no grites si te duele, eres escandalosa, eres muy sensible. Y lo creí todo, todo. O sea, lo que te escucho es que en casa papá y mamá, y bueno, me imagino que las personas que estaban ahí alrededor, invalidaban continuamente y desde ahí surge esta eh, acción tuya de ponerte al final, ¿no? Como que entras en el rol de Claro. víctima que se deja abajo para poder darles a ellos ese lugar, ¿sí? Y que en realidad no, uno, por lo menos en mi caso, yo no me sentía víctima, yo me sentía la fuerte, la que yo podía, y la que y me ponía en esa actitud de admirarme yo sola, de decir, cuando las cosas están mal, no sé cómo hago, pero me salen chistes y le levanto el ánimo a todo el mundo. Y sí, era así. Sí. Y todo esto te achica y te deja en un lugar que eres carne de cañón para depredadores cuando sales al mundo. ¿Y eso lo Porque viniste a concluir después o en ese momento ya lo empezaste a ver? no, yo me di cuenta, ya viví en México hace poco, volví al país y viví en México 22 años y cuando vuelvo a Tulum, sí, venía de la montaña, voy a Tulum, me junto con mi hija, que tiene hoy 37 años y para mí era todo mi hija, ¿sí? Bueno, empecé a notar que ella era yo. Mi Elisa, músico, yo te escucho y bueno, veo que has ido configurando una explicación muy interesante para poder decir, ok, este es el mundo con el que me he relacionado, esta es la forma con la que yo he podido enfrentar y lo que me ha configurado mi personalidad y mi manera de responder a las situaciones. Pero yo quiero ir un poquito más atrás, no sé los chicos qué dicen, porque
tal vez para la gente que nos escucha, el poder entender qué cosas veías tú que hacían estas personas narcisistas puede ser muy interesante. Nosotros de pronto las nombramos, pero alguien que las vivió podría darles algunos detalles o permitirlos sentirse un poco más identificados, no sé. Por ejemplo, el padre de mis hijos, eh, yo podía hablar, pero era hablar con una pared. ¿Ok? Yo quería dejarle el pelo crecer a mi hijo menor porque tenía unos chinos hermosos y se los llevó y lo trajo con el pelo corto sin preguntar. O sea, yo no existía. Para las decisiones, por más que estábamos casados, la casa era mía, los locales eran míos, yo era una cosa útil, ¿sí? Y todo el tiempo sentía que tenía que hacer más porque yo nunca era suficiente, nunca alcanzaba. ¿Ok? Eh, Desde los 6 años que entré a trabajar en el Teatro Nacional Cervantes cantando, fueron 10 años de cobrar sueldo ahí, era como que a nadie le importaba el esfuerzo. Entonces, uno se va achicando y siente permanentemente que la culpa, algo hice mal. No sé qué, pero algo hice mal. Hasta Elisa, cuando te levantan la mano. Dime. em, ¿sabés qué? Bueno, acá hay una historia bastante intensa en tu caso, que además tiene mucha relación con lo que hemos charlado con el equipo, con los podcasts que hemos publicado y los que estamos por publicar. Y porque es decir, hay una vivencia tuya en narcisismo en la pareja, pero con un antecedente familiar. Entonces es como que están todos los temas que hemos tratados en un solo caso, ¿no? Entonces, hay algo, como está tan impregnado, me da mucha curiosidad y creo que puede ser enriquecedor para los que lo vean, es qué fue lo que te hizo decir basta. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Cuando, cuando me di cuenta que Dana, mi hija, me estaba invalidando de una manera en la que yo ya no podía salir de casa, ¿sí? No, yo tenía un pequeño emprendimiento que nos permitía vivir muy bien a ambas, ¿sí? Y todos me decían, Elisa, te controla mucho Dana, y yo no me daba cuenta. O sea que el piso para vos, tocar el piso fue, o tocar el fondo, ¿no? Es cuando te sentiste, cuando pudiste ver que te sentías invalidada. Sí, que era un objeto, totalmente. Invalidada como persona, claro. Sí. Sí, 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 Elisa, sí, eso. y de tu relación de pareja, ¿en qué punto sales? Bueno, mi primer matrimonio, digamos, el padre de mi primer hijo, del que acaba de fallecer, me pegó, me golpeó durante todo el embarazo. La primera vez a los 3 meses de embarazo, la segunda vez a los 5 meses de embarazo, que quedé con una costilla flotante rota, que me di cuenta después de que nació el nene, y en a los 7 meses de embarazo me escapé por una ventana. Y del padre de mis otros 2 hijos, que es el abusador, de eso me entero yo hace apenas 10 años, que él se casó conmigo, no por mí, sino porque yo tenía una criatura, ¿ok? Y como me explicó en su día la psicóloga, me dijo, a ver, no te diste cuenta porque si te hubieras dado cuenta, él no sería un abusador. Y después también o sea, él no me escuchaba. Yo tuve que irme de mi casa con mis hijos, porque nadie me creía nada. O sea, tuve que llevar mi mamá, no lo tragaba a él, lo masticaba, pero no lo tragaba. Y no me terminaba de creer las cosas que pasaban adentro de mi casa. Y le dije, mamá, por favor, venite a vivir conmigo. Por favor, mira, para que yo le pida a mi madre que venga a vivir conmigo. Y cuando, claro, en los primeros días era un amor, porque lo ves y es la cosa más linda del mundo, es el mejor amigo, tiene un afuera precioso, pero a los 15 días se le empezó a caer la careta y bueno, una noche me fui, porque siempre me voy yo, siempre llega un punto en el que yo me voy. Entonces Y sí, sí lo agarré, habías detectado antes. no me daba, o sea, yo sentía que había riesgo por mí,
O sea, era tan ilógico y tan, yo pidiéndole durante un año, Guillermo, tenemos que separarnos, esto no funciona. Y él me decía, bueno, andate vos, pero Guillermo, es mi casa. No sé si me permites, porque es que traes dos cosas conceptuales que yo creo que valen mucho la pena para la gente entender. Y es, eh, y no es tan obvio, tal vez esto que les voy a decir, pero cuando tú señalas que con esta primera pareja eh, hay golpes estando en embarazo, ahí para que lo tengan en cuenta los que están escuchando. Ojo, muchas veces pasa que si en el hombre, esto es más característico, en el hombre narcisista psicopático, si siento que tengo a mi presa, como lo pones tú en términos de depredador y presa, ¿no? Tengo a mi presa aquí capturada y está en embarazo, un bebé representa competencia. Y para muchos hombres esto es demasiado difícil de procesar, porque saben que en el fondo la maternidad te va a cambiar y le vas a quitar su lugar de primero, Ujú. ¿no? El narcisista quiere estar arriba, quiere ser el top, quiere ser el más atendido, y un bebé sí o sí va a requerir por lo menos la teta de la mamá y que esté obviándolo a él porque está aquí con el niño alimentando, o sea, no tiene forma de eliminar ese espacio. Entonces, esto Ujú. hace muchas veces que surja esta necesidad de golpear, ¿no? De matar a bebé en la barriga. ¿M? Además que está en el tope de su vulnerabilidad. Y yo creo que esto es importante que la gente lo tenga presente. Ay, es que mi marido me golpeó y yo estaba en embarazo. ¡Ey! O sea, es muy grave este signo, muy, muy, muy grave, muy, en serio es como la manifestación simbólica, pero en acciones más top de que no quiero competir con este chiquitín que viene a darte un nuevo significado y un nuevo lugar en la vida, que ya no eres mi mujer, que ya no eres una mujer, sino que además eres mamá. Entonces resulta muy peligroso este simbolismo. Wow. Eh, Ujú. Claro, y ento- no se me ocurre, digamos, no naturalizarlo. Lo peor que se puede hacer es naturalizarlo, porque empieza a ser como algo normal. No es normal. Ahora, dentro de un contexto, eso parece algo natural, ¿no? claro, y bueno, Y afortunadamente y ahí está justamente donde todo se desvirtualiza. sí, y Ujú. Elisa lo ve y dice, bueno, aquí estoy en peligro yo. De pronto, dado que venías además de una historia en la que tus papás te ponían siempre en este lugar, lo que tú puedas hacer, que puede ser muy llamativo, no te daban ese espacio de relevancia. Ahí puede estar un poco la causa de la naturalización. Claro, claro, total, pero tú, como lo dices, tu resiliencia y tu instinto también te Sí, dice, por supuesto. nos vamos, no, yo Sí, aquí no voy a morir, y menos además bebé, me imagino que eso también es sumamente claro, importante. de hecho, cuando yo tuve anemia 3 veces en ese embarazo, él me tenía encerrada en la casa, ¿sí? Y yo no quería, o sea, cuando él era el que estaba, quiero un bebé, quiero un bebé, quiero un bebé, y yo tenía 20 años y no quería todavía tener bebés, eh, y no bien me embarazó, ahí empezaron los golpes, ¿ok? Y ahí empezó el encierro. Y Fue ahí tremenda empezaría, esa que relación. yo creo que basado en lo que trajo Adriana, ahí empezaría a nacer la amenaza. Claro, Sí, y muchas veces te embarazo para que seas mía, porque entonces totalmente. te vuelvo una mamá que va a depender de mí y que requiere, y además estoy Y, comprobando que me complaces, ¿no? Eso es como mucho más jovencitos este cuento de la prueba de amor. Dame la prueba de amor, decían antes, ¿no? Que es tener cierto. sexo. En este caso, esta es una prueba de amor. Te dejas Ajá. embarazar. Tienes 20 añitos, no quieres ser mamá, pero chequeo que puedo lograr llevarte al sitio en el que yo quiero. Y esto es muy clave en la definición del ser narcisista y el ser psicopático, ¿no? Además, o sea, estar desde la crueldad, no desde esta normalidad que a veces todos tenemos nuestros rasguitos, pero ahí estoy midiendo mi capacidad de control sobre ti. ¿M?
Claro. de, Ay, somet- soy una valiente. de control y sometimiento. Absoluto. Sí. Absoluto. De hecho, la Y última vez que me levantó la mano fue porque yo dije, a ver, tengo que comer, me voy a morir en el parto. Estaba de 7 meses, decía yo, no puedo seguir con anemia. Y cuando ya me estaba peinando para irme, me agarró de los pelos y ahí empezó a pegarme. ¿Ok? Entonces, es el día de hoy que yo me paralizo. Todavía me cuesta salir de la parálisis cuando pasa algo. En ese momento aguanté todo y después que él se fue, empecé con contracciones y me escapé por una ventana. Así, ¿Sabes que hay algo me que... Carlita, dale, señorita. No, es que hay algo que me quedó en... Porque es decir, no es que vos te diste cuenta ahora, sino como que te diste cuenta varias veces, ¿no? De que algo estaba mal. Sin embargo, el episodio con tu hija fue el que hizo el quiebre. ¿Qué fue diferente para que con el episodio de tu hija dijeras basta? Porque antes ya te habías dado cuenta. Sin embargo, el quiebre viene con el episodio con tu hija. ¿Qué fue diferente ahí? lo que pasa es que yo creía que la gente era así, que yo tenía mala suerte, que tenía que ser fuerte y yo eduqué a mis hijos, pero yo creí que había educado a mis hijos de otra manera, ¿ok? Y fue tan espantosamente doloroso darme cuenta de que mi hija era una narcisista, verlo en tu propia carne, cuando es terrible, es terrible. Es como ver Y tu resultado así delante por no haber puesto esos límites antes. es que a mí me cayó el 20 cuando estaba haciendo, que siempre justificaba a Dana. Yo llegué a pensar que Dana tenía un tema de autismo, que por eso no podía demostrar sus emociones. No, no las tiene, las emociones. Claro, lo que pasa es que, Era- digamos, tiene todo eso desconectado, todo el aspecto emocional, todo eso está desconectado. Y yo creo que este, lo que te pasó a vos es que es como que estuviste en una ceguera, no tenías idea de que existía algo que nunca habías visto. Exacto. Entonces, en un momento, pero producto de distintos procesos, etapas, experiencia, en un momento estás apta para empezar a verlo y te llega el material necesario como para abrirte los ojos y poder empezar a verlo de otra manera diferente. Perdóname, pero mira, ahí cuando podés empezar a distinguir una cosa de la otra, ahí recién podés empezar a intervenir. No se puede intervenir hasta que no distinguís, hasta que no lo ves, hasta que no tenés Tal un cual, verlo. Estás ciego, estás ciego. está ciego. Y hay algo Exactamente. que a mí me parece hermoso de ti, Elisa, y quiero que lo veas, y es esa generosidad con la que tú dices, además, lentamente fui poniendo. Y yo digo, bueno, pero lo has hecho muy rápido. O sea, tú eres tan bella contigo y con el mundo que te rodea que te das el espacio de decir, yo me muevo con cautela, voy lento. Si te lo digo desde la experiencia de atender mucha gente, eh, estos procesos pueden tomar años de años de años de años. Tú te das cuenta y empiezas a hacer Por ahí no modificaciones. verla nunca. Ajá, además, Y ¿no? por ahí no Sin verla embargo, nunca. No te escuché, total. Hugo. Que por ahí no lo ves nunca, que te morís y nunca lo viste. Tal cual, tal cual. O lo ves y Eso, no haces cambios. Sin embargo, tú llevas, no sé, un par de años tal vez, Claro. y ya dices, sí, bueno, y la veo y constelé la culpa y tomé y tomo distancia y la puedo chequear y puedo entender que además hay algo en su cerebro que definitivamente no le permite conectar con sus emociones. Tampoco me lo voy a cargar. Tal vez si nunca hubiera vivido mi historia, puede que lo hubiera detectado y hubiera dicho, lo hago de esta otra manera para que sea una niña que se educa así, pero no había forma. Entonces, desde esa responsabilidad afectiva para contigo, tomas la distancia emocional para decir, me planto acá. Así que, wow. es que fue instinto de sobrevivir. Realmente era instinto de Totalmente de supervivencia. Fue acuerdo. eso. Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente. Claro. Mira, yo creo que hay dos o tres cosas. Una,
la posibilidad de salir de la ceguera. O sea, no sé, ¿por qué pasa eso? Porque pasa porque estás hastiada, porque te llega la información, no sé. Eso es como, no sé, como que no tiene, forma parte de un misterio, ¿no? Pero la otra cosa que me parece fundamental de tu parte, me parece que fue como el gran pilar, es el instinto de supervivencia intacto. ¿Viste? Porque en algún momento dijiste, basta, hasta acá llego, y ahí saliste. Y lo segundo es la valentía para encarar esas situaciones. Es que yo realmente creo Sin que no hay de valentía para otra. encararlas, Pero y Elisa, sí, sí hay hay otra. formas, claro. Hay otra. De Hay hecho, otra. si te Claro, vas al claro. libro del que hemos estado hablando, Por eso es importante subrayarlo, porque sí sí, hay otras. claro. Y, y la otra es acobardarte, tener miedo a enfrentar esas situaciones y seguir en lo mismo. Vos no seguiste en lo mismo. No, Este, entonces, esa valentía es lo que hace falta para poder empezar a apropiarte de una situación y empezar a transformarla. Pero es sí, imprescindible para mí el instinto de supervivencia y la valentía. Sin valentía, podés tener toda la información, podés darte cuenta de todo lo que vos quieras, pero si no te dispones a enfrentarlo, no pasa nada. claro. Mira, hace muy ¿Es pocos días necesaria la volví a información? escuchar. ¿Es necesaria la información? Sí, pero no alcanza. Yo me entrené en coaching ontológico allá por el año 97 con Hernán, y yo creía que, bueno, ok, me crucé con este malo y tengo que seguir adelante. Y así iba, ¿no? Dejando pedazos en el camino a veces, pero seguí adelante. Tuve la suerte de, como había monstruos muy cercanos a mí, de poder ver personas a mi alrededor y escuchar y tratar de aprender y agarrarme de ahí. Yo tengo 3 hijos. Bueno, tuve 3 hijos y el menor de mis hijos, Enzo, hoy es un clon de su papá. Su papá no abusó sexualmente de él, pero sí abusó emocionalmente de él. Entonces, Enzo hoy es un instrumento para lastimarme. Hoy yo tengo claro de que él es un adulto que está secuestrada su cerebro por su papá. Y le dije, yo sé que para que tú me veas a mí, para que recuerdes quién soy, para que recuerdes a tu mamá, tendrías que romper toda la estructura de personalidad que tienes y eso no va a pasar. Entonces, hasta aquí llegamos. Yo ya no permito que nadie me lastime más. ¿Sabes cómo me estoy cuidando y protegiendo hoy? Como si cuidara a alguien más. ¿Me explico? Porque si lo hago por mí no me sale. Todavía no me sale. Y si tengo ganas de salir viva de esto, es porque sé que lo peor que le puede pasar a ellos, a esa estructura fea que tienen, y a la vez lo mejor que les puede pasar es que yo vuelva a brillar, que yo vuelva a cantar, que yo vuelva a estar entera. Y después será por mí, pero hoy no me sale. Entonces, por eso estoy hinchando. Bueno, digo, tuviste que poner muchos límites, renunciar, desapegarte para poder lograr todo esto. Cómo ves el mundo hoy, eh, ahora que sos dueña de tu historia, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora? Con ganas de seguir adelante, mucho más clara. Primero veía psicópatas en todos lados, te soy honesta. O sea, veía psicópatas por todas partes. Pero es que Claro. vivimos en una sociedad muy psicopática, donde se premia el éxito y la forma en la que llegues no importa. De hecho, me estoy planeando, y ya fui a la radio de aquí cerca, porque voy a hacer un programa de radio que se vaya, estoy viendo el nombre, que dejemos de nivelar para abajo, ya basta. Ya no hay valores. Entonces, yo voy a seguir luchando hasta el último día de mi vida, porque no creo que vinimos aquí a tirarnos panza arriba, creo que vinimos a mejorar el mundo. Elisa, Dime. yo te escucho y tú me haces recordar algo. Hay un libro que se llama La enfermedad como camino. Sí, Y
parte de lo que te escucho y que te veo que estás configurando es justamente esto, ¿no? Cómo de pronto el cuerpo manifiesta y tal vez te das cuenta que nosotros te invitamos. Obviamente, tu pedido es por el testimonio, pero también te invitamos a chequear y a resignificar tal vez ya lo has resignificado, ni siquiera es que te estemos invitando nosotros, sencillamente queremos dejarlo puesto aquí sobre la mesa para que lo vean, porque es un ejercicio hermoso que permite justamente este camino hacia la sanación, y es cómo nombro, ¿no? Esto que fue frustrante, que dolió, que dio tristeza, pero que también dio mucha rabia, ¿m? Y sin embargo pude hacer algo diferente con esta rabia. Y como todo esto que ha pasado, yo lo voy transformando, quiero que la gente sepa, quiero traer esto tan bello que dices de cómo más bien nivelamos hacia arriba y no hacia abajo, ¿no? Cómo nos movemos diferente, cómo miramos el mundo con esta esperanza de decir, se pueden hacer las cosas para bien. Eh, y bueno, yo quisiera traerte esto porque tú dices, este monstruo que me crece en el estómago, ujú, y y bueno, es un monstruo que creció en muchos aspectos de tu vida, sin embargo, que ya está detectado, ¿no? Y que ya tiene cómo, que ya tú le encontraste salida desde la acción, desde las relaciones, eh, ahora queda que tu cuerpo le encuentre ese camino, y que sea, como dices tú, bueno, como tenga que ser, em sin embargo, nada, quería que lo tuviéramos aquí puesto sobre la mesa porque me parece que es bien relevante, que además esto que viviste desde lo emocional y desde lo relacional también se puso en el cuerpo, ya lo estás sacando desde lo relacional, ya lo estás sacando desde lo emocional, así sea en un lo hago como si estuviera cuidando a otro. Es muy sabio hacerlo así, a veces necesitamos inventarnos que estamos cuidando a alguien más para poder autocuidarnos, es súper sabio. Y ya lo que queda es este otro lado, ¿no? Entonces, eh, nada, esta esperanza me parece que es muy sanadora y que puede ser también ese camino que sigues explorando y que tan amorosamente nos permites conocer y traer además para la gente aquí en este momento. Así que de mi lado es un gran gracias por dejarnos ver tantos ángulos, que hay muchísimo tema para cortar y qué honor poder verte y seguramente sabremos también de tu canto y de todo lo que vas a seguir haciendo Mm. más allá de, ¿no? Porque ya mismo lo puedes estar haciendo. Gracias. Mira, yo estoy haciendo todo lo que puedo y sé que esto que tengo ahora en mi panza, que fue por una mala praxis de una operación en México, me extirparon el ovario izquierdo, que no es casual, me lo extirparon. Para mí el alma sufre, el cuerpo se queja, ¿verdad? O sea, todo, todo. Y mi cuerpo me avisó 1000 veces de cosas y yo, como la mayoría de la gente, mirando hacia otro lado. No bien me mudo de vuelta a Tulum en el 2020, se me infló el ovario izquierdo y me sacaron un monstruo de 20 centímetros de diámetro. Y cuando estaba dando la historia clínica, la, la chica que estaba tomando la información me dijo, ay señora, creo que no la vamos a poder operar aquí porque con esta historia, y yo le dije, mía, cariño, digo, lo mío son quistes, es tristeza, no hay cáncer, yo no guardo resentimiento. Y ahí vino un médico que estaba atrás, que yo no lo había visto, y me dijo, así hay que pensar, señora. Yo estaba con un susto padre, pero era un quiste, porque sí guardo Claro. tristeza. Y un amigo me dijo hace poco, Elisa, ahora que te saquen esto, si no solucionas el tema con tus hijos, esto va a volver de cualquier otra manera. Y para mí, hace pocos días, cuando pude ver a Enzo, yo ya no espero y ya no tengo expectativas. Por primera vez en toda mi vida, estoy pudiendo lograr que no me duela el haber cortado y el haber puesto límites. Porque duele, porque cada vez que alguien me pregunta, ¿tenés hijos? Yo no sé ni qué responder. Yo no sé ni qué responder. Duele mucho porque tendría que contar toda la historia, porque te juzgan. La gente te ve sola, enferma y sin familia y dicen que mala debe ser esta mujer. Y sí, uno lo siente en el fondo porque decís, uff, ¿qué hago? ¿Les cuento toda la historia? No, entonces ya hablo solo de Lucas, de mi hijo el que falleció. ¿Por qué? Porque con Lucas yo los estoy duelando a los tres. Y ya.
Claro, claro. Elisa, este, Sí, no, bueno, algo que yo también quería decirte, bueno, reiterar algo que dijo Adriana recién, gracias por poder compartir eh, tu historia de vida, porque seguramente las personas que vieron los podcasts, bueno, quizás les parecieron interesantes, pero cuando esto se puede llevar a la vida real y podemos ver las consecuencias en la vida real, me parece que cobra otra magnitud. Así que bueno, lo primero, gracias por eso. También me quedo con que a veces, claro que es difícil salirse de ciertas situaciones porque implican una pérdida, ¿no? Pero, pero bueno, a veces para ganar hay que estar dispuesto a perder, ¿no? Creo que a veces por aferrarnos a lo que tenemos nos perdemos lo que realmente queremos. Entonces creo que acá hay una historia, y que lo dijo Adriana también, como de valentía, ¿no? Hugo también lo dijo, habló de la valentía, eh, de estar dispuesto a perder y estar dispuesto a empezar Sí. de nuevo como lo estás haciendo ahora, las veces que haga falta. Eh, y también me quedo con algo, o por lo menos es como yo lo escuché, y es que eh, a veces como que queremos arreglar la historia y arreglarla. Y a veces lo único que queda es salirse de la historia y empezar una nueva, porque arreglarla nos puede llevar el resto de nuestra vida y sin garantías de que se arregle, ¿no? Eh, Así que bueno, te quería decir gracias por eso como de mi parte, como conclusión. Y bueno, y qué bueno que esto lo puedan escuchar otras personas que quizás les haga falta este pequeño empujoncito para tomar las decisiones que vos tomaste. Así que bueno, gracias por eso. A ti, Osvaldo, muchas gracias por escuchar y ojalá que sí le sirva a la gente. Ojalá que sí, porque hay que ser fuerte. No queda de otra. yo antes de que Huguito cierre, porque yo sé que él va a Vale. traer las frases así que recogen, porque es aquí el grande. Quiero recordarles algo. Ustedes conocen la oración de la serenidad. A mí me parece que es como muy tú. ¿M? Total. Que es, bueno, Dios o Señor o el nombre que le quieran poner, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿M? Ujú. Valor para cambiar las que sí puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Y me parece que ese ha sido tu gran logro. Huguito, todo tuyo. Esa es Gracias, la Carolina. clave. Por ahí iba a arrancar, porque, claro, porque la vida Ujú. a mí me gusta verla personalmente entre lo que no puedo cambiar y lo que puedo cambiar. Claro. Entre lo que puedo elegir y lo que no puedo elegir. Y nuestra historia es parte de lo que no puedo cambiar, que es un poco lo que Ujú. te Waldo también, que es lo que no puedo cambiar, lo que no puedo elegir. Tengo la historia que tengo, es decir, nací donde nací, tengo la edad que tengo, tengo el sexo que tengo, eso es mi historia y no lo puedo cambiar. Sin embargo, sin embargo, sí puedo elegir algunas cosas y es aceptar esa historia que tengo, ¿sí? Pero eso no significa que yo me tenga que someter a esa historia. Porque la historia, ¿qué es? Una serie de relatos, de historias que probablemente no las viví, pero que además incluye algunas normas, algunas leyes, algunas reglas, que no tengo tampoco por qué someterme a ellas. Ujú. Y a mí me parece que vos trajiste algo que es, digamos, para romper con eso, hay algo que yo anoté acá, es decir, mi hija, yo lo extraje y lo puse de esta manera, es como que tu hija había comprado el mismo modelo, o sea, seguía el mismo modelo que vos tenías, ¿no? ¿Y cómo se empieza a romper eso? Bueno, primero desprendiéndose, despojándose de las culpas, porque estoy seguro que asumiste culpas que ni siquiera son tuyas. Sí, todas. Entonces, soltando esas culpas, otra cosa que vos también trajiste, este, romper con el sometimiento, con los golpes, este,
y poniendo límites. Poniendo límites, porque sin límites, ¿y qué es el límite? Decir no a lo que le quiero decir que no, y decirle que sí a lo que le quiero decir que sí, así de sencillo. Y Ujú. poniendo límites es cuando yo me empiezo a apropiar de mi libertad. Sí. Y apropiándome de mi libertad, yo me apropio de mi vida y empiezo a crear algo diferente. Y otra cosa que me parece importante también es soltar el desapego, es decir, soltar, cosa que vos también empezaste a practicar, ¿no? Difícil para mí. Y hay algo para empezar a hacer que que también está, que es, yo no sé cómo hiciste, la verdad que eso sí se requiere mucha valentía, mucho coraje, es que te empezaste a crear un propósito, donde empezaste a soltar todo tu dolor, todos los precios que pagaste, muchos de ellos innecesarios, pero empezaste a tener una frase que para mí es la cabecera tuya, que es, bueno, lo que yo viví, que le sirva a alguien, Ah, ¿sí? Y es sí. un propósito, y eso se logra con un propósito. Este, Gracias por todo lo que trajiste, gracias por todos tus compartires. Yo sé que hay mucho dolor, y mucho dolor que se va sanando, ¿viste? Porque a veces quisiéramos tomar una cápsula y decir, bueno, listo, ya estoy sano, estoy salvado, no me duele nada, está todo curado en mí. No existe eso. No existe. No, no existe. Este, Gracias por tu testimonio y gracias por todo lo que nos trajiste. A ustedes por Gracias por tus escuchar y por hacer el lágrimas. trabajo que hacen. Elisa, dicen mis Mm. profes de constelaciones, cuando las lágrimas caen, caen sobre el corazón. Fuimos tan perfectamente diseñados que incluso ellas se encargan de lavar, así que también eso, ¿no? Validar ese dolor y permitirte ese llanto que es tan liberador. Mil gracias. A ustedes, Bueno, chicos. Gracias. Muchas gracias. esperamos escuchar tu programa de radio, saber más de ti, conocer, aprender, te comentaremos. Gracias por escucharnos. Es todo un honor saber que alguien que lo ha vivido quiere decir y encuentra algo valioso con lo que estamos haciendo aquí, humildemente desde lo que conocemos. Así que nada, los esperamos. Gracias por este compartir y nos veremos, los leemos en la próxima. ¿Mm? ¿Sí? Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego.